Vimos el presente simple en su forma afirmativa. Recuerden que el presente simple se utiliza para hablar sobre la rutina y sobre verdades absolutas como que la Tierra gira alrededor del Sol. Vimos la forma afirmativa, que dijimos que los verbos se conjugan según el pronombre. Para she, he, it, al verbo le agregábamos s o es, cuando el verbo terminaba en x, o, sh, ch. Y para you, we, they, el verbo quedaba en infinitivo, es decir, que no le agregábamos nada. Ahora bien, para negar nosotros vamos a usar dos auxiliares y vamos a empezar viendo el de she, he, it. El auxiliar que vamos a usar para negar, para decir que alguien no hace algo o que algo no es verdad, es does not. Recuerden que la lengua es económica, es decir, que no voy a escribir she does not get up at 7 o'clock, sino que voy a usar la forma abreviada que es doesn't. ¿Sí? Vamos a esperar ahí un cachito que se cargue. Entonces, vamos a poner she, he, it, does not o doesn't get up at 7 a.m. Para que no se olviden, pueden pensarlo de la siguiente manera, que el verbo conjugado, que en realidad es el auxiliar, es does. Es decir, que no le agrego la S a get, pero la S está en does, o en este caso la ES. Y para I, you, we, they, el auxiliar que voy a usar para negar es do not, y la forma abreviada es don't. Y el verbo en infinitivo. Get up at 7 a.m. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, para she, he, it, el auxiliar que uso para decir que alguien no hace algo es doesn't y el verbo queda en infinitivo, es decir, que no le agrego nada. Y para I, you, we, they, el auxiliar que utilizo para negar es don't y el verbo queda en infinitivo. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Mary wakes up at 7 a.m. She doesn't get up. Wake up, vamos a volver a usar el mismo. She doesn't wake up at 8 a.m. Entonces, fíjense que la primera oración está en afirmativo, la segunda oración está en negativo. La primera oración, que habla sobre rutina, que está en afirmativo, al verbo le agregué una S porque el sujeto es Mary, es decir, un she. En la segunda oración, que está en negativo, usé el auxiliar doesn't, que es el auxiliar que uso para negar con los pronombres she, he, it, y al verbo, que es el mismo que la primera oración, no le agrego nada. Vamos con un ejemplo de la segunda tanda de pronombres. Por ejemplo, John and Kate get back home at 3 p.m. They don't get back home at 4 p.m. Acá tengo John y Kate vuelven a casa, get back home, a las 3 de la tarde. They, uso el pronombre they porque estoy hablando de John and Kate, don't get back home at 4 p.m. Lo mismo, la primera oración es afirmativo, como estoy hablando de ellos, el verbo no lleva S. La segunda oración está en negativo, como estoy hablando de they. El auxiliar que uso para negar es don't y el verbo lo dejo tal cual está. Así pueden armar oraciones
siempre y cuando estemos hablando de la rutina o de verdades absolutas. Recuerden que el verbo be es un verbo como cualquiera de estos, con la diferencia que siempre se lo explica aparte porque las reglas que aplican al verbo be son diferentes a las que aplican a estos verbos. Por eso se le da un énfasis especial. ¿Sí?